Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos listos para poder compartir este día lunes, 1 de junio, las lecturas que la iglesia nos propone para el día de hoy. Vamos a dar un poquito de tiempo. Sean bienvenidos y bienvenidas todas, pueblo de Dios. Ya, si se dieron cuenta, pues ya ayer domingo con la celebración de la fiesta de Pentecostés terminó nuestro tiempo de la Pascua, y ya el día de hoy, a partir de hoy, pues coincidentemente 1 de junio, comienza lo que la iglesia llama el tiempo ordinario. Ahorita regresamos nosotros ya saliendo de esta gran fiesta para nosotros que empezó el miércoles de ceniza, que terminó ayer. Ahora nos traslada la iglesia a lo que la iglesia llama el tiempo ordinario. Y el tiempo ordinario dura de aquí hasta la fiesta de Cristo Rey, si Dios nos da vida, casi a finales de año, porque viene la otra segunda gran fiesta para nosotros, que es la época y el tiempo del Adviento. Ahí vuelve a cambiar la estructura, la iglesia, de toda su temática, de toda su forma de enseñanza, de su forma de compartir la palabra. De tal manera que yo creo que ya se los había mencionado, y si no, se los repito, pero el propósito de que nosotros veamos todas estas lecturas es precisamente porque se calcula que en 3 años nosotros como católicos leemos toda la Biblia, es decir, toda la estructura de enseñanza que tiene la iglesia en un término de 3 años, incluyendo salmos, libros proféticos, los evangelios, por supuesto, las epístolas de San Pablo, las cartas de San Pedro, de San Juan, todas las lecturas de la palabra de Dios. Es bien interesante y es bien importante entonces estar al día para poder no solamente asistir a la misa del domingo, que es esencial para nosotros obviamente, sino estar pendientes de las lecturas del día a día. Y hay mucho, la iglesia ahorita está muy rica en cuanto a enseñanza, en cuanto a compartir la palabra de Dios del día a día. Y si no, veamos este ejemplo de ahorita de Santa Teresa de Calcuta, que se interesó el ministerio hispano. Agradecemos nuevamente al ministerio hispano, a los que están colaborando con el ministerio, a Laura Hernández, también por supuesto a nuestro hermano Oscar Domínguez, a nuestra hermana Marta, también Marta Bustamante, que nos apoya, y a toda la iglesia, al diácono José Ibarra, y también por supuesto a Monseñor Tom. Sin más, yo pienso que vamos a empezar porque ya estamos un poquito retrasados. Yo veo que ya el pueblo de Dios está congregando, así que antes de empezar, hagamos una oración para pedir la luz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón porque nos has dado un día más de vida, y te doy gracias también porque has abierto estos medios para que tu palabra corra, Señor Dios bendito, y llegue hasta nuestros corazones, hasta nuestros hogares. Yo te ruego, Dios bendito, que nos envíes la luz de tu Espíritu Santo a iluminarnos para poder entender lo que está escrito en tu palabra, pero más importante, que nos des la fuerza, que nos des el ánimo y que nos des el esfuerzo para poner toda esta lectura en práctica en nuestra vida de día a día. Te lo pido en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Me van a perdonar un poquito, estoy un poco afónico por los cambios de clima, pero aquí estamos. La primera lectura es la segunda carta de San Pedro. En el capítulo número 1 vamos a leer del versículo número 1 al 7. Es San Pedro que nos habla y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que comparten con nosotros el privilegio de la fe por la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo,
que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha dotado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Así, no ahorren esfuerzos por añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraterno y al afecto fraterno el amor. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, son unas palabras preciosísimas de nuestro primer Papa, San Pedro. Y lo primero que hace él, dice, se presenta como apóstol de Jesucristo, pero como siervo también, con la humildad que siempre mostraba San Pedro. Y lo más precioso dice que comparte esta palabra, dice, con los que tenemos el privilegio de la fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos el privilegio de la fe, mi querido hermano. No por esfuerzo, no por ningún mérito, sino que dice que es por la justicia de nuestro Dios allá en el Calvario. Es un regalo que se nos ha sido dado. Es un cheque en blanco que cada uno de nosotros, católicos, cristianos, tenemos en nuestra mano. Y además de eso dice que la gracia y la paz abunden en ustedes. ¿Por qué? Dice, por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mire lo importantísimo. Antes de empezar, si usted todavía no se había conectado, antes de empezar estábamos hablando precisamente de la importancia del conocimiento de la palabra. En el conocimiento de la palabra, dice, nosotros va a abundar en nosotros, dice, la gracia y la paz. Es decir, como que fuera una receta. Dentro de la palabra de Dios hay abundante gracia y paz para nosotros. Mire qué importantísima la palabra. ¿Quién no quiere vivir con gracia y con la paz de Dios? Pues aquí está. Aquí está. Fíjense que nosotros llamamos a la Santísima Virgen la llena de gracia, porque ella tenía toda esa paz y esa gracia dada por Dios mismo, por su misma humildad, sencillez, pero también por conocimiento de la palabra. Acuérdese la Santísima Virgen cuando fue a visitar a su prima Isabel, lo que nosotros llamamos el Magnificat. Si usted lee el Magnificat, que la Santísima Virgen María recitó allí con su prima Isabel, allí declara a ella toda la historia de salvación desde el pueblo de Israel hasta donde ella. Dice, feliz porque Dios se acordó de su pueblo y se acordó de sus promesas. Y empieza a hacer un relato. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Y dice San Pedro nos está dando el poder divino, se nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Nuevamente vuelve a decir, no nos llamó porque fuéramos buenos, no nos llamó porque estábamos en la iglesia, no nos llamó porque íbamos a un grupo, nos llamó Él por su mérito, por el mérito y por la justicia que Él consiguió en la cruz y nos llamó a nosotros.
Mire qué importantísimo es, porque fíjese que cuando nosotros recibimos el llamado de empezar a los caminos del Señor, y a otros ya iban antes que nosotros. Y si nos damos cuenta ahorita y ustedes para atrás, y a otros empiezan a venir. Es decir, el llamado es para todos. Pero a los otros no. ¿Por qué no vienen? Porque no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque no hay quien vaya y se los diga. No hay quien vaya y proclame, que diga estas verdades. Hasta ahora ya es una misión para nosotros, para ustedes, para mí, para todos nosotros, pueblo de Dios. Y dice, fíjese que con esos méritos y con esas herramientas que nos ha dado, dice, nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participemos de la naturaleza divina y escapemos de los vicios, dice, y de la corrupción que habita en este mundo. Es por eso que el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, decía San Juan en el capítulo 16, y el mismo Señor Jesús también en el capítulo 17, decía, Él es el que convence de pecado. Él es el que nos alerta al Espíritu. Por eso hay que estar siempre en gracia. Aquí lo está diciendo. Por eso siempre hay que estar vigilante con el conocimiento de la palabra. Y dice, y nos da un listado de 7 virtudes. Empiezan por la fe y termina con el amor. Es decir, no es solamente la fe ni solamente el amor, sino que va una como escalera. Y dice, fíjese que a la fe, dice, no oren esfuerzos por añadir a la fe que ya tenemos, bendito sea Dios, ya tiene usted su fe y yo tengo mi fe. A esa fe, dice San Pedro, a esa fe añadir la virtud del conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. El dominio propio, no ser arrebatado, hermano. Tener un espíritu, al espíritu al dominio propio, la paciencia. Ser un tipo tolerante con el que no piensa como nosotros, con el que nos contradice. Paciencia, a la paciencia, a la piedad. Mire qué importantísima la piedad. A la piedad, el afecto fraterno, comunidad en la iglesia. Y al afecto fraterno, el amor. Y esta es palabra de Dios. Mire qué belleza de carta, qué belleza. Y solamente fueron 7 versículos lo que la iglesia nos propone. La segunda carta de San Pedro. Pero qué rica en su contenido. Solo para entender y para meditar en estas 7 virtudes y por sobre todo en lo que nos revela San Pedro de por qué y cómo ha sido otorgado y por qué y cómo Él nos llamó a nosotros. Y ahora yo lo invito a que la lea. Yo lo invito, mi querido hermano, porque mire, tiene muchísima riqueza para poder seguir meditando, pero no tenemos el tiempo para quedarnos solamente en ese pasaje. Tenemos que leer el Evangelio, y el Evangelio está, como les mencioné, capítulo 12 de San Marcos, y vamos a leer el versículo del 1 al 12. Es una parábola bien conocida por nosotros, y yo estoy seguro que cuando la lea usted se va a recordar. Dice así: se puso a hablarles en parábolas, el Señor Jesús obviamente, y dice así: un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre y se la arrendó a unos viñadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió un sirviente a los viñadores para cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió un segundo sirviente. Ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron. Y a muchos otros más. A unos los apalearon, a otros los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido. Y lo envió en último término, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero. Lo matamos y la herencia será nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien,
¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto de la Escritura que dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Intentaron arrestarlo porque comprendieron que esta parábola era para ellos, pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano y hermana, esta lectura es obviamente para aquel pueblo de Dios, pero es bien importante varios detalles. El primero, fíjese que el Señor Jesús dice que la viña, el viñedo, todo el viñedo, ese es el pueblo. Él puso un viñedo. Y es curiosísimo, los comentaristas dicen algo hay un detalle en esta parábola que dice, el dueño llegó, plantó la viña, puso el lagar donde se hacía el vino, puso una torre para un vigilante, puso una tapia, una pared para protegerla y se va al extranjero. Es decir, el dueño era extranjero. Y dicen los comentaristas que lo dice así para hacerles ver que él, aunque no pertenecía al pueblo, quería a ese pueblo. Había prometido a ese pueblo la salvación. Había prometido a ese pueblo la vida eterna. Y está hablando claramente del pueblo de Israel. El viñedo es el pueblo de Israel. Pero fíjese que el dueño regresa para pedirle cuentas a los jefes del viñedo, a los viñadores, no al pueblo. A lo mejor el pueblo daba buen fruto, a lo mejor el viñedo era bueno, pero eran los jefes los que no entregaban cuentas al dueño del viñedo. Y es por eso que ellos incluso llega a decirles, les habla con la palabra y les menciona el verso del Salmo 128, me parece que es cuando les dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Salmo 118. Porque fíjese que en aquel tiempo y también hasta la fecha, los constructores, si la piedra angular es clave, es básica, es la que sostiene una estructura. Y por ejemplo, los arcos, si usted empieza un arco aquí y se empieza a inclinar y pone otro arco aquí entre esta, para poder cerrar el arco, ponen una piedra angular, ponen una piedra precisamente con ángulos así, para que el arco descanse en esa piedra. Cuando ya la piedra está colocada, quitan los parales de los arcos y la estructura no se cae, no se derrumba. Pero si usted desecha la piedra angular y no la pone, ese arco se va a caer. Esa estructura no va a durar. Y el Señor Jesús les hace ver eso, porque eso está escrito en la palabra. Les dice, desecharon a la piedra angular, por decirle a él, no aceptaron al Señor Jesús. Y es interesante también otro comentario muy bonito que dicen los comentaristas, dice, ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñedos y le entregará el viñedo a otros, la viña a otros. Y qué precioso, mi querido hermano, porque fíjese que el perdón y el amor del Señor es tan grande y el sacrificio en la cruz era también por el pueblo de Israel. Porque aún estando para morir, estando crucificado, el Señor Jesús,
en su momento de crucifixión alcanzó, dicen, perdón para el pueblo. ¿Porque qué? Porque dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y ahí alcanzó. Por eso no vino el dueño del viñedo y acabó con los viñadores. Porque el Señor Jesús intercedió a pesar de lo que le hicieron, a pesar de lo que pasó. Porque Él quiere, dice incluso la palabra de Dios en Timoteo, Él quiere que todos se salven, que todos alcancen salvación, porque todos somos hijos e hijas de Dios, somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios, todo hombre, todo ser humano en el mundo entero tiene el soplo divino de vida. Porque no puede ser que respire, que viva y que piense, que tenga sentimientos. Pero esa gente tiene que ser alcanzada por el poder de la palabra de Dios. Por eso nos encomendó el Señor. Vayan y hagan discípulos míos. Ahora aquí también hay otra enseñanza, mi querido hermano, mi querida hermana, para meditar esta noche. Y esta es la que yo le propongo. Y nuevamente con mi forma de compartir la palabra, no estoy señalando yo a ninguno, por favor no se sienta ninguno ofendido, y le pido perdón si en algún momento yo he hecho o dicho alguna palabra en la que alguno se haya sentido señalado, pero no es mi intención, sino que yo también me tengo que cuestionar, mi querido hermano, mi querida hermana, en pensar que Dios en mi vida, en mi matrimonio, me dio un viñedo. Yo también tengo una viña. Y entonces yo tengo que cuestionarme ante el Señor. He puesto la pared que puso el viñador. He puesto el lagar donde se saca el vino. Es decir, estoy dando fruto bueno. Y tengo una torre de vigilancia en donde yo vigilo, como decía San Pedro en la segunda carta, en la primera lectura de hoy, en donde yo vigilo que los apetitos y la corrupción de este mundo no llegue con mi gente, que no llegue con los míos. Estoy yo transmitiéndole a mis hijos y a mis hijas la gracia que dice San Pedro, que leímos, que ya nos ha sido dada, las herramientas con las que Dios nos llamó a su justicia, dice, con su justicia y su gloria nos otorga, y se lo voy a leer, dice la palabra de Dios, mire, dice, nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción. He hecho yo eso con mi viñedo. Si esta parábola me la dijera el Señor Jesús esta noche y viniera a mi casa, me dijera, Alan, yo te he dado un viñedo. Yo te he dado un viñedo. ¿Cómo está tu viñedo? Yo tengo que cuestionarme, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿He transmitido yo ese conocimiento a mis hijos, a mi familia, a mi esposa? He compartido yo también esta riqueza grande de mi iglesia católica. Y si lo he hecho, bendito sea Dios. Ahora me corresponde ir con el de enfrente que tiene su viñedo, con mi cuñado, con mi compadre, con mi vecino, con mi propia familia. Porque cada uno de nosotros nos ha sido dado la gracia de ser viñadores, de cuidar, de conservar, de podar, de alimentar. ¿Cómo se hará un viñedo? Digo yo no soy agricultor, pero yo pienso, hay que cuidarlo,
Hay que ver que no tenga maleza, la corrupción del mundo. Hay que ver que no tenga animalitos que puedan morder y comer el fruto, la corrupción del mundo. Hay que abonarle también, hay que fertilizarle. Y para eso son las 7 virtudes: a la fe, añadir el conocimiento al conocimiento, añadir el dominio propio al dominio propio, la piedad a la piedad, añadir el amor fraterno, y al amor fraterno dice la caridad, la piedad, perdón, me faltó la piedad. Estoy metiendo yo esas virtudes, estoy dándolas dentro de mi viñedo. Y fíjese que el viñedo nada más no tiene que ser, un viñedo nada más no tiene que ser cuidado por un viñador, sino también por una viñadora. Tiene que estar en pareja. Y si a usted, mi querida hermana, le ha tocado salir adelante sola, yo le pido que le pida las fuerzas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el viñador que vaya con usted, labrando esa tierra en sus hijos, sembrando con fe, con alegría, y sobre todo, mire, reclamando esas promesas grandes y valiosas que dice San Pedro, que nos han sido otorgadas. Mire, ya las tenemos, no hay que irlas a comprar ni a pedirlas, no las venden por libra, no las venden, ya las traemos, ya las tenemos. Pero ¿dónde están? Están en el conocimiento de la palabra de la Escritura. Al conocer esta riqueza, vamos creciendo, como dice aquí San Pedro, para que la gracia y la paz abunden en ustedes. Mire cuántas veces hemos clamado en la noche. Yo no sé, vuelvo a decir, no sé alguno de ustedes, yo lo he hecho. Cuando me hace falta, le clamo al Señor que me dé gracia, que me dé paz, que me dé conocimiento, pues dice aquí San Pedro que la gracia y la paz abunden en ustedes. Mire, cuando es abundancia, cuando hay abundancia no hay carencia. Hay abundancia para dar y para tener. Y dice que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, no lo inventé yo. Esto es palabra de Dios. Yo la invito a que esta noche, por favor, lea las Escrituras. Ahí las puse yo en el encabezado de este programa, para que no solamente los leamos los oigamos, que es bueno, es buenísimo, sino que los meditemos. Y nos va a tomar 10 minutos, 15 minutos para poder entender verdaderamente el mensaje. Y recordemos que este mensaje es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es invento, no está dicha, arreglada o adornada. Es palabra escrita por Dios para sus hijos y sus hijas, que somos usted y yo, y que somos el pueblo bendito de Dios, que nuestro Señor Jesucristo rescató en la cruz y que ahora nos quiere tener como nos prometió en días pasados, para que, como le decía él a su propio Padre, a Dios Padre, yo quiero que estos estén conmigo a donde yo voy a estar. Mire, mi querido hermano, es lo que yo le deseo esta noche, y es lo que le pido al Señor. Y para terminar, quiero agradecerle al Señor porque nos permite un tiempo para estar meditando con su palabra. Le pido al Señor Dios bendito que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos abra nuestro entendimiento y nos haga tener hambre y sed de este conocimiento de su palabra, para poder avanzar en este mundo que dice que está corrupto, que dice que está mal, como lo hemos visto,
pero que en medio de ellos nosotros no somos del mundo, sino que somos hijos e hijas de Dios. Que esto lo podamos hacer vida. Se lo pido en el precioso y dulce nombre de Jesús, a Dios Padre, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María, y suplicando la intercesión de Santa Teresa de Calcuta. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor la bendiga, y si Dios nos da vida, hasta mañana.